tengo un amigo, y voy a contar esta historia desde sus zapatos, pero tengo este amigo que él tenía un pastor alemán, y este pastor alemán que él tenía era un pastor alemán que había sido guía de ciegos. Así que la función de este perro, pastor alemán, era que él era, diríamos en México, un perro lazarillo. Este perro realmente lo usaban como servicio porque trabajaba con una persona que estaba ciega. Pero el perro, el pastor alemán, tuvo una dolencia en la cadera que me parece que le llaman algo así como displasia de cadera, y eso es lo que tengo entendido que se genera en ese tipo de perros. Pero ya no pudo ejercer su trabajo este perro. De manera que esta persona me contaba esto y yo lo voy a narrar desde como su perspectiva. Pero él decía, cuando tuvimos al perro, recién nos lo dieron, nosotros estábamos muy contentos con el perro. De verdad que el perro estaba muy contento con nosotros. Donde íbamos el perro, ahí estaba. Donde nos parábamos el perro se paraba. Donde nos sentamos el perro se sentaba. Y el perro estaba muy bien entrenado. En realidad le podíamos decir lo que fuera y el perro respondía. Ahora el perro sí se veía que estaba muy feliz con nosotros. Y el perro, de hecho, cuando estaba con nosotros y si pasaba un perro al lado, nuestro perro ni se inmutaba. Y pasaba un perro al lado y el perro nuestro no le importaba. Y dice este hombre, pero un día yo comencé a soltarlo. Y entonces el perro empezó a ir en el parque y empezó a moverse en el parque y empezó a correr por ahí, por el parque. Pero cada día el perro parecía más indisciplinado. Cada día el perro entonces empezaba a perseguir a las bicicletas con los niños. Llegó un momento en el que ya arremetaba y se peleaba con cualquier perro. Al perro que veía le dejaba caer toda mordida. Y de repente empezaba a ladrarle a todo mundo. Y el perro se volvió muy indisciplinado y poco fácil de controlar. De manera que le llamamos al que nos lo había dado y le dijimos, ¿en qué fallamos? ¿Qué fue lo que pasó? Y es interesante la respuesta de el que había entrenado al perro, porque le dijo hey, tu perro no puede hacer cosas de perros. Tu perro no puede oler como todos los perros van y huelen. Tu perro no puede salir y jugar como todos los perros salen y van a jugar. Tu perro no puede estar persiguiendo a los niños en la bicicleta. Y entonces le dijeron, tu perro es diferente, pero no es como todos los perros. Tienes este collar, por favor, y lo que tienes que hacer es ponérselo, y cada vez que el perro quiera tirar, el perro le va a doler y no va a tirar. De manera que el collar se convirtió en algo que hizo que el perro volviera a obedecer. Y volvió entonces a estar de nuevo como debía ser. Y creo yo, con esta historia, cuando el perro estaba en armonía otra vez con este nuevo dueño, me deja ver esta historia que a veces así somos nosotros con Dios. Muchas veces nosotros con Dios nos indisciplinamos y empezamos a hacer cosas que los gentiles hacen. Empezamos a hacer cosas que no hemos sido llamados para hacer. Empezamos a juguetear, a corretear y a indisciplinarnos y a llevar una vida que no fue la que Dios había llamado para que tuviéramos. De manera tal que Dios va a usar un collar en algún momento para volver y disciplinarnos para que podamos ser obedientes. Nosotros no podemos hacer lo que hace todo mundo. Nosotros hemos sido llamados a ser diferentes. Nación escogida, pueblo escogido, nación santa, sacerdocio real. Nosotros hemos sido llamados a ser luz, es decir, diferentes. Y nosotros muchas veces queremos hacer lo que bien se nos pega, lo que queremos. Y a veces hacemos lo que bien está delante de nuestros ojos. Y la razón es esta. Piensa cómo es tu relación con el Señor. ¿Cómo es tu relación con el Señor? Porque quiero hacerte esta pregunta. ¿En qué formas tiendes a ser como este perro que quiere escapar de las riendas de su amo? ¿De qué manera hoy quieres escapar de lo que Dios tiene diseñado para ti? Porque tú quieres hacer lo que tú quieres. Y cuando Dios te habla y te dice qué es lo que tienes que hacer, tú simplemente haces lo que tú quieres hacer. Dos cosas que Dios hace. Te vuelve a traer
a Él o por instrucción o por corrección. Así es que hoy quiero, para empezar, darte dos cosas que no puedes dejar pasar. Esta noche te voy a dar dos cosas que no puedes pasar por alto y son con la letra R. Aquí nos encantan los acrósticos, pero hoy voy a darte dos letras R. Número uno es reconocer cuando tu corazón está en sequía. Reconocer cuando tu corazón está en sequía. Y número dos, recordar que Dios es quien te da la victoria. Reconocer cuando mi corazón está en sequía, cuando estoy seco, frío espiritualmente, cuando me alejo del Señor, cuando no estoy con Él. Pero debo de recordar también que Dios es el que está en victoria, que Dios es el que quiere darme un camino para que yo pueda salvarme. Ahora, esto es lo que nos va a llevar entonces a leer 2 de Samuel capítulo 21, y esto es lo que dice 2 de Samuel capítulo 21 verso 1. Vamos a leer de una vez un tirón hasta el verso 14. Y si estás en tu Biblia, esto es lo que dice la palabra del Señor. 2 de Samuel 21 verso 1. En los días de David hubo hambre por 3 años consecutivos, y David buscó la presencia del Señor. Y el Señor dijo: es por causa de Saúl y de su casa sangrienta, porque él dio muerte a los gabaonitas. Y llamó el rey a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los israelitas, sino que realmente eran de los amorreos, y los israelitas habían hecho un pacto con ellos. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los israelitas y los de Judá. Y dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué debo hacer por ustedes? ¿Cómo haré restitución para que bendigan la heredad del Señor? Entonces los gabaonitas le respondieron: no nos importa ni la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre en Israel. Haré por ustedes lo que digan, dijo el rey. Y ellos dijeron: del hombre que nos consumió y que trató de exterminarnos para que no quedáramos dentro del territorio de Israel, que nos entreguen 7 hombres de entre sus hijos, y los ahorcaremos delante del Señor en Gibeá de Saúl, el elegido del Señor. Los entregaré, dijo el rey. Pero el rey perdonó a Mefiboset. Ponle cuidado, porque aquí vas a ver 2 Mefiboset, no nos hagamos bolas, son distintos. Este primero con el que David tuvo cuidado es el hijo de Jonatán. Entonces dice: el rey perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, ¿a causa del qué? Del pacto del Señor que había entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. El rey tomó a los 2 hijos de Rispa, hija de Ajá, Armoni, y Mefiboset. Este es otro Mefiboset. Ella había dado estos hijos con Saúl. Y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que ella había dado a Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita. Entonces los entregó en manos de los gabaonitas, que los ahorcaron en el monte delante del Señor, de modo que los 7 cayeron a la vez y les dieron muerte en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la cosecha de la cebada. Y Rispa, hija de Ajá, tomó tela de cilicio y lo tendió para sí sobre la roca, desde el comienzo de la cosecha hasta que llovió del cielo sobre ellos, y no permitió que las aves del cielo se posaran sobre la noche. Se posaran sobre ellos en día de fieras del campo de noche. Cuando le contaron a David lo que había hecho Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl, David fue y recogió los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, que estaban en posesión de los hombres de Jabes de Galat, quienes los habían robado de la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado el día que los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. David trajo de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Entonces sepultaron los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de su padre Cis, e hicieron todo lo que el rey había ordenado. Después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. Pausa un segundo ahí. Es una porción larga, pero es una historia, y en toda esta narrativa empieza con algo bien interesante. Está diciendo:
cómo arranca y está diciendo: en los días de David hubo hambre. O sea, hubo un tiempo donde hubo esta hambre. Ahora, me llama la atención porque dice cuánto tiempo hubo hambre. ¿Viste cuánto tiempo hubo hambre? 3 años. No solo 3 años de hambre, sino 3 años consecutivos. Ahora, después de 3 años de hambre, dice aquí la Biblia, entonces David consultó a Dios. Imagínate esto. Imagínate el primer año, y está el primer año y quizá de pronto tú te das cuenta que no había buen sistema de riego, puede ser, quizá no había llovido, por lo que la siembra que habías hecho no había prosperado, muere entonces la cosecha y no pueden realmente segar nada. Y David podría imaginar: ok, no ha sido un buen año, qué mal, échale ganas, el año que entra va a estar mejor, mi David, y se anima. Y viene el segundo año, y el segundo año de pronto a la hora de la lluvia, cuando debe de empezar este tiempo, no viene lluvia y vuelven a perder todo y vuelve a haber otra vez, no hay semilla, entonces no hay trigo, entonces no hay pan, entonces no hay comida, entonces está una hambruna que la gente empieza a desesperarse y David dice: espérame, esto sí no es normal. Ya nos pasó el primer año, pero esto que está pasando, esto debe de ser muy extraño. No. Espero que el siguiente tiempo venga mejor. Y viene el tercer año y dice la escritura que en el tercer año vuelve a haber sequía y vuelve a haber hambre. Y entonces David dice: no, algo tiene que estar mal, algo no está saliendo bien, algo no está bien. Y hasta el tercer año, acabamos de leer en la escritura, hasta el tercer año David, ¿qué hizo? Consultó a Dios. Así que la pregunta es: ¿por qué se tardó tanto? ¿Por qué esperó 3 años para consultar? ¿Por qué no lo hizo antes? Y creo que muchas veces en nuestra vida nosotros también estamos pasando por un tiempo de sequía espiritual, por un tiempo donde no hay fruto en nuestra vida y tardamos en consultar a Dios. Estás pasando tiempos de desierto, tiempos de sequía, pero no somos capaces de ir y consultar a Dios y decirle: Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué es lo que tengo? Y conectar con Dios, por lo que al tardarte en buscar a Dios empiezas a encontrar que ya no tienes propósito o que tienes sequedad en la vida, es decir, que estás frío del corazón, duro del corazón, estancado en tu vida espiritual, hay dudas, hay falta de confianza y a veces pasamos esos tiempos fríos, duros, secos. Ahora, vida de desierto. Solo piensa cómo es un desierto. ¿Cómo podría ser la vida en un desierto si no es seco, deshidratado, sin rumbo? Solamente ponte a pensar qué sucede en los desiertos. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 4 y vamos a ver 2 áreas distintas de desierto. Y en Mateo 4, desde el verso 1, la Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora, fue llevado al desierto para ser tentado, pero ¿tentado por quién? Ahí en el verso 1 vamos a ver quién es el que lo tienta. Y dice aquí que es literal, es el tentador, es decir, el diablo. Una rápida acotación: la palabra diablo en griego es la palabra diabolos. Esta palabra diabolos en griego es la palabra para literalmente acusador. O esta misma palabra diabolos es la misma palabra para engañador. Ahora en hebreo, esto es griego, diabolos, pero en hebreo la misma palabra es Satán. Así es que de aquí la palabra de diablo o Satanás, que lo que quiere decir es quién es. Es un acusador, es un tentador, es un engañador, es un mentiroso, es un tentador. Y dice Mateo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para hacer ¿qué cosa? Tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan.
Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Esto es interesante, porque Satanás está en este tiempo y en este desierto tentando a Jesús. ¿Y lo está tentando a qué? Lo está tentando a que use su poder sobrenatural para que pueda saciar un área natural de su vida, que es el hambre. Y estaba ayunando por 40 días y tenía hambre, pero Satanás lo que le está diciendo es, con un engaño, lo que empieza a decirle es: tú podrías comer si quisieras. Pero Satanás, que es engañador y que es muy astuto, pone una figura de condición y le dice: si fueras hijo de Dios, a esas piedras les dirías que se conviertan en pan y lo harían. ¿Ves la condición? Si no las convierte, no eres hijo de Dios. Pero le dice: si fueras hijo de Dios, cambiarías estas piedras en pan. Pero el propósito, si Jesús cambia esas piedras en pan, entonces estaría haciendo la voluntad de Satanás y no la voluntad de Dios. De manera que está Satanás siendo muy astuto para tentarlo. Y hay una gran diferencia, ponle mucho cuidado, en tentación y prueba. Tentación tiene esto: Dios no tienta a nadie. Satanás tienta para sacar lo peor de ti, para llevarte a destrucción. Dios no tienta a nadie. Dios prueba para sacar lo mejor de ti, para llevarte un camino de construcción. Satanás quiere aquí destruir la obra de Dios y viene a tentar a Jesús. Y ahora es importante, ¿por qué? Porque Jesús tenía muy claro que tenía que someterse al plan de Dios. Ahora pone mucho cuidado. Jesucristo sabe que va a glorificar al Padre y está sometido a este plan, fíjate bien, iglesia, ¿por medio de qué? De la obediencia. Es a través de la, guarda bien esa palabra, escríbela ahí en tu Biblia, en tus notas. Obediencia. Obediencia. Repite conmigo: obediencia. Eso tiene que estar bien claro hoy, porque en el capítulo 3 Jesús había sido bautizado y se abrió el cielo y una voz que decía: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y sale de ahí por el Espíritu a ser tentado. Y Jesucristo siempre va a estar haciendo la voluntad de Dios. Ponle cuidado a esto. Entonces yo, cuando esté en una vida de desierto y en una vida de sequedad, si Satanás tentó a Jesús, ¿no te va a tentar a ti? En la vida de frío espiritual, en la vida de sequedad espiritual, en la vida de vacío y de duda, va a venir el tentador y te va a empezar a hablar. Lo que quiero que tengas cuidado es esto: ¿cuál es la voz que estás escuchando en los tiempos de sequedad? ¿Cuál es la voz que tú estás escuchando en los tiempos más duros de confusión de tu vida, que todavía no encuentras respuestas, pero oyes muchas voces? ¿Quién dirige tu camino en los tiempos de frío? Y cuando tú haces esto, solo tienes que, la R, tener esto como recordatorio. ¿Cuál es la voz que estoy escuchando? ¿Cuál es la voz que estoy obedeciendo? Y ¿sabes qué, mi hermano y mi hermana? Yo no vivo para mi carne. Yo no he dejado todo lo que he dejado. Yo no dejé lo que, igual con mi mujer, el mundo de la televisión, para hacer lo que yo quisiera. Yo no dejé todo lo que dejé solamente para hacer lo que yo quiero. Yo he estado tratando de entender cómo puedo llevar mi vida únicamente para hacer la voluntad de Dios y vivir en obediencia a pesar de mi carne. ¿Te acuerdas del perro? Yo he querido solo hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y si yo no vivo para mi carne y solamente quiero hacer la voluntad de Dios, es decir, quiero hacer solo lo que sale de la boca de Dios, lo cual es su voluntad. Y Jesucristo aquí dice: no solo de pan vive el hombre. De manera que Jesucristo está citando miles de años atrás Deuteronomio capítulo 8. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 8. Quiero que sepas que Deuteronomio capítulo 8 en realidad comienza con esto y dice: todos los mandamientos que yo te he ordenado hoy. Está hablándole Dios al pueblo de Israel cuando sale de Egipto y pasa 40 años en el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Dios les dice esto: todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, ¿qué dice?
tendrán cuidado de ponerlos por obra, entiéndase, obediencia. Lo que yo te he dicho, lo que quiero es que tengas obediencia en ello. ¿A fin de qué, pastor? Pues a fin de que vivan y que se multipliquen y que entren y tomen posesión de la tierra que el Señor, ¿qué hizo el Señor? ¿Lo puedes ver ahí en tu pantalla? El Señor juró dar a sus padres. Dios no miente y Dios siempre cumple. Y dice, te vas a acordar, ¿te acuerdas del recordatorio? Recordar que todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, lo hizo con un solo propósito. ¿Cuál fue el propósito por el cual Dios permitió todos estos años en el desierto y la humillación al pueblo? Dice aquí, es para probarlo. ¿Puedes ver la diferencia entre Satanás, que estaba tentando en el desierto a Jesús, y Dios está probando en el desierto a su pueblo? Es muy distinto. Aquí la Biblia dice, Dios está probándote, y dice aquí cuál es el propósito: para saber qué es lo que hay en tu corazón. Es muy fácil decir, sí, mi Dios, yo hago su voluntad, y vives como el perro, haciendo lo que tú quieres o lo que yo quiero. Y debo tener mucho cuidado, porque aquí dice en realidad que es para ver qué hay en tu corazón. Si puedes leer el final del verso 2, si guardarías o no sus mandamientos. Verso 3, Él te humilló y te dejó tener hambre, pero te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres, y que nunca lo habían conocido, para hacerte entender solamente una cosa: que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es lo mismo que Satanás dice, escrito está. Y esto tú y yo deberíamos de tenerlo como un recordatorio, que en realidad nuestra vida debiera ser en obediencia, recordando que nuestra identidad no está en las cosas que hago, no está en el pan que llevo, está en quien soy en Cristo y lo que Él hace en mí. Entonces este es otro recordatorio, que Dios permite que tú y yo podamos vivir vidas de desierto, vida en hambre, que podamos estar. ¿Para qué? Hoy a lo mejor lo estás aprendiendo. Hay momentos de dolor, de sufrimiento, de desierto, de vacío, que Dios permite que venga a tu vida para probar tu corazón. ¿Para qué? Para saber si vas a guardar sus mandamientos o no. Porque es muy padre y es muy fácil estar bien con Dios cuando todo está en el clima, cuando todo está ok. Pero cuando Dios permite estas cosas duras, entonces ya no me acuerdo. Y esto es interesante, porque Dios va a permitir eso. Esto es como una bolsita de té. Pero una bolsita de té, la única manera de saber de qué es cuando la pones en el fuego, en el agua ardiendo, y la pruebas. ¿De qué manera te va a eso a dar a ti sentido de qué es? Pues cuando revele de lo que verdaderamente está hecho. Y Dios permite estos tiempos duros para que podamos definirnos a quién pertenecemos, y Dios nos va a probar para saber qué es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. ¿Para qué? Para depender completamente de su providencia, para ver si hago, ojo con esto, mi voluntad o la voluntad de Dios. Ahora, con eso en la mesa, pues en esta tentación Satanás tienta de tres maneras a Jesús, y está tentándolo para que pierda su identidad y la ponga en otra cosa. Y le llega a decir Satanás a Jesús: deja el plan de Dios, deja el plan de Dios. Y le ofrece satisfacción a todos los deseos naturales de su carne, y le ofrece, ojo con esto, popularidad en el mundo. Si tú me adoras, le dice Satanás, si tú me adoras a mí, yo te doy todos estos reinos. No necesitas sufrir ni la cruz. Yo te voy a dar. ¿Quieres ser el rey? Yo te voy a dar todo este reino. El mundo me pertenece. Y lo último que le dice es poder. Poder sobre todas las cosas. Y cuando tú ves esto, y yo veo esto y digo, wow. Creo que son todas las cosas que el hombre quiere en este mundo. La realidad, el hombre quiere satisfacción, popularidad, quiere poder, quiere todo esto. ¿A costo de qué? Y debo de tener mucho cuidado, mi hermano y mi hermana, te lo ruego, ten mucho cuidado de qué voces estás oyendo para llevar a cabo tu voluntad y no la del Señor. Tengo que tener mucho cuidado. Jesús rechazó estas tentaciones en el altar de seguir el plan de Dios. Te hago esta pregunta: ¿con qué recompensa te tienta Satanás a ti el día de hoy? ¿Qué te está ofreciendo que seduce tu corazón?
¿Cómo puedo responder a estas tentaciones hoy para salir victorioso? La Biblia me dice, solamente dile, escrito está, pero aplica y vive lo que está escrito. Volvemos a Samuel. David lo que hace es que consulta a Dios. Y entonces, ¿por qué consulta a Dios? ¿Cuál es el propósito de consultar a Dios después de 3 años de sequía? Bueno, porque la realidad es que no solo tienen hambre, no hay cosecha, no hay nada. Y consulta a Dios para saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque en el tiempo y la cultura bíblica, en ese momento, para el judío, la lluvia, ojo con esto, es bendición. La lluvia era bendición. Y esto es lo que dice el capítulo 28 de Deuteronomio. Mira lo que está en tu pantalla. Antes de que lo leas, te quiero decir, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio es un capítulo de bendiciones y maldiciones. Y en el verso 12 dice así, ponle cuidado: el Señor abrirá para ti su buen tesoro, los cielos, ¿para dar qué? Lluvia a tu tierra a su tiempo, y para bendecir toda la obra de tu mano. Dios va a bendecir lo que tú haces y va a poner esa bendición y va a abrir los cielos. ¿Sí qué? Bueno, vamos a ver lo que dice el verso 1, porque el verso 1 le da mantenimiento al resto de los versículos. Mira lo que dice el verso 1 de Deuteronomio 28. Para que yo pueda recibir esa bendición y toda la bendición sobre la obra de mi mano, dice el verso 1. ¿Estás ahí, el verso 1 en tu pantalla? Sucederá que si ¿qué? Obedeces. La misma palabra. Si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir solo 2 mandamientos. ¿Eso dice tu Biblia? La mía dice todos los mandamientos que yo te mando. El Señor tu Dios pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Dios está diciendo, habrá gran bendición cuando tú hagas lo que yo te digo que tú hagas, cuando tú me obedeces. Y eso es lo que está pasando. Empieza Dios a enlistar en Deuteronomio 28 cosas. Esta es una matemática del cielo. Dios va a bendecir su pueblo. Eso es así. Si tú le escuchas, si tú guardas lo que escuchas y si tú aplicas y vives de acuerdo a lo que escuchaste, que sea la palabra de Dios. Y entonces vendrá bendición. En este caso la lluvia vendrá y pasará aquí el tiempo. Y David podrá ver esta bendición. Pero él ve 3 años y David no ha visto todavía bendición. David entonces por matemática dice, espérame, ya va, aquí hay algo que no está bien. Algo debe de estar pasando en desobediencia y tiene que ver con este pueblo, porque Dios ha cerrado las fuentes del cielo. Ahí hay algo que está pasando, y consulta a Dios y le dice, Dios, ¿qué está pasando? Y Dios le contesta, y me encanta porque David le dice, ¿hay algo que esté mal? Dios, ¿hicimos algo malo? Y Dios le dice, la culpa es de Saúl. Dios le dice así. Ahora, ¿por qué? Dios le muestra, Saúl rompió la promesa, y Dios revela esto, que Saúl rompió una promesa, ojo, que el pueblo había hecho con los gabaonitas. ¿Y qué quiere decir esto? Si había roto una promesa y Dios está así de molesto, hay una implicación para ti y para mí. Las promesas son algo serio para Dios. Yo no sé cómo tú estás con eso. Yo no sé cuánto trabajo pasas, pero hoy debemos de tener muy claro que las promesas, los pactos y los votos con Dios es algo muy serio. Dios cumple siempre lo que promete. Y Dios dice, es mejor que no prometas a que prometas y no cumplas. Ten mucho cuidado con ello, porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios de promesa. Y Dios no va a pasar por alto el que nosotros digamos o hagamos algo que después se nos olvida, o que después, como el perro, no lo hacemos y nos indisciplinamos. ¿Y sabes una cosa? Israel había hecho un pacto con los gabaonitas en el tiempo de Josué. Y aunque no fue un pacto perfecto, lo vamos a ver, Saúl quebrantó ese pacto y quebrantó esa promesa. Y esto es lo que nos va a enseñar Dios. Con Dios no se juega. Esto es lo que nos va a enseñar. La fidelidad de Dios es lo que quiere que tú y yo tengamos. Jesús mismo dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Eclesiastés dice, es mejor que no
prometas si no puedes cumplir, porque cuando nosotros damos nuestra palabra, tiene poder eso por fidelidad a quienes representamos, que es a Dios. Porque cuando tú y yo nos comprometemos, debemos de tener mucho cuidado. Abre por favor tu corazón con lo que te voy a decir. Cuando tú y yo prometemos algo, cuando tú y yo hacemos un voto en algo, ten mucho cuidado de no fallar. Y pongo un ejemplo en el matrimonio, porque el matrimonio, no sé si sepas esto, pero el matrimonio en esencia es un pacto con Dios. Y haces unos votos, y yo hice unos votos, y estos votos en el matrimonio delante de Dios dice: te prometo en la salud y en la enfermedad, te prometo en la riqueza y en la pobreza, te prometo con pelo largo o sin pelo, te prometo gordo o flaco, te prometo que todo esto me hará ser fiel a ti hasta que la muerte nos separe. Y Jesucristo dijo que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Es una promesa de un pacto que yo no puedo pasar por alto. Y si yo he prometido eso a mi esposa o a mi esposo, lo has hecho, debo de tener mucho cuidado en no fallar esas promesas, porque Dios no tiene mano corta para ello, porque la fidelidad de las promesas que hacemos es un reflejo de lo que Dios quiere. Y para entender esto, simplemente quiero que veamos qué fue la promesa y qué fue la ruptura y por qué es que Dios estaba tan molesto. Pero si yo me comprometo, yo prometo a mi esposa, y yo me comprometo y yo prometo en la iglesia, y si yo me comprometo a un compromiso con la iglesia y yo estoy ofrendando, yo estoy diezmando, cuidado de no. Y si yo me comprometo a servir en la iglesia y a dedicarme, cuidado de no. Si te comprometes, cumple. La realidad es que vamos a irnos ahorita mismo unos 350 años adelante antes de David, unos casi 400 años antes de David. Y quiero que veas por favor lo que Josué dice. Cuando Josué fue llamado para entrar al pueblo a la tierra prometida, no fue Moisés, fue Josué. Y cuando entra Josué, lo que hace en realidad es que esto sucede. Te lo voy a narrar por una cuestión de tiempo. Si tú puedes leer Josué, apúntalo, Josué 9, verso 1 al 21, para que lo veas en el contexto en casa. Pero te lo voy a decir. Lo que sucede es que Josué va a meter al pueblo de Dios a la tierra prometida. Pero en la tierra prometida hay muchas otras tribus que tienen que desaparecer, y los amorreos y los jebuseos. Ok, cuando entra Josué con el pueblo de Israel, lo que hacen es que tienen que conquistar la tierra, y entonces hay una batalla contra Jericó y destruyen a Jericó, y viene una batalla contra Jaí y destruyen a los de Jaí, y entonces siguen los de Gabaón. Y cuando los gabaonitas se enteran, dicen: no puede ser. ¿Sabes qué? Tenemos que hacer algo, porque sabemos del pueblo de Israel, el Dios que tiene, cómo destruyó el ejército de Egipto, cómo destruyó a Jericó, cómo destruyó ahí, va a destruirnos a nosotros. Y hacen un plan, y entonces ellos vienen, los gabaonitas, y se presentan, y entonces esto es, digamos, que se ensucian los trajes, se rompen los zapatos, los enlodan así, se echan polvo, unas patadas al burro, empiezan a descomponerse, empiezan a cuadrar toda una mentira, y empiezan a agarrar pan viejo y odres con el vino ya bien rasgados, y se presentan delante de Josué y le dicen: nosotros venimos de una tierra muy lejana, y hemos oído de lo que su Dios ha hecho, y literalmente ustedes nos van a destruir. Quisiéramos que fuera posible hacer una alianza. ¿Por qué no hacemos un pacto? Venimos de muy lejos, miren cómo están ya nuestros pies, miren nuestro pan ya lleno de moho. ¿Por qué no hacemos un pacto? Historia corta, Josué no le pregunta a Dios, pero Josué hace esta alianza y este pacto de paz con los gabaonitas, de protegerlos por siempre. Y no solo eso, les dice: ok, lo que va a pasar es que ahora ustedes entonces van a ser nuestros siervos, y van a cortar madera y la van a traer para el sacrificio, y van a traer agua para el tiempo del sacrificio, y esto es lo que vamos a hacer. Ahora ustedes serán esclavos y nos estarán sirviendo. Y ese fue el trato, el pacto que hicieron. Y pasó el tiempo, y Josué acepta esto, que no los van a tocar nunca. Había prometido eso, pero por alguna razón que la escritura no nos dijo en lo que leímos ya, Saúl ni le importa, y se pasa por arriba
esa promesa y ese pacto, y lo que hace es que ataca a los de Gabaón, Saúl, tan fuerte que mató a miles y su intención era exterminarlos. Así que lo que hace, ¿te acuerdas de Saúl? Simplemente Saúl, este rey soberbio, rebelde, egoísta, ¿no? Lo que hace es que ataca a los de Gabaón. Ahora, mira solamente en tu pantalla el verso 19 de Josué 9. Después de que Josué entra en este pacto, no los vamos a tocar nunca, ese es el pacto. Mira cómo lo sella. Verso 19 de Josué 9. Todos los jefes dijeron a la congregación: nosotros les hemos jurado. ¿Por quién? Por el Señor Dios de Israel. Ahora no los podemos tocar. Se hizo una alianza, confiaron en el pueblo. ¿Te imaginas confiar en el pueblo y decir: yo te voy a proteger, no te preocupes, y yo te voy a tener conmigo? Y de repente llega el otro y destruye a tu familia y a tus hijos y a tu todo, nada más porque rompió el pacto. Eso está fuertísimo. Eso es lo que pasó. Y Dios revela: no. Han pasado 300 años, pero ¿sabes una cosa? Dios no está tarde. Dios dice: aquí no se ha hecho justicia en esto. Rompieron el pacto, abusaron de esto, mataron para exterminar a los gabaonitas y ustedes están viviendo muy bien. No. Esto requiere justicia. Y entonces Dios pone una sequía, despierta esto a David, y David viene, busca a los gabaonitas y dice: creo que tengo que tener una retribución y hacer justicia en esto. Y les dice: ¿qué es lo que podemos hacer? Y me encanta porque ellos la razón que le contestan, mira el verso 4 de 2 de Samuel 21. Y dice: los gabaonitas le respondieron: no nos importa la plata ni el oro de Saúl o de su casa, ni nos corresponde dar muerte a ningún hombre de Israel. Y dice el rey: haré por ustedes lo que me digan, les dice David. Y los gabaonitas, en lugar de decirle: dale, ok, va, ojo por ojo, diente por diente, va, ya dijiste. No, ellos dicen: no tengo interés de dinero, ni quiero matar a nadie inocente. No. Es decir, lo que ellos dicen, eso sí, para que haya causa justa, es: tráeme a 7 hombres de la casa de Saúl para que haya restitución. Y ponle cuidado a esto, muy rápido. La restitución es distinto a la propiciación. La restitución era retribuir lo que había pasado. Cuando no hay retribución, lo que hay es venganza. Entonces tú me quitaste 1, dale, yo te voy a quitar 3. Y Dios no quiere eso. No es ojo por ojo ni diente por diente. En este momento los gabaonitas no están pidiendo ojo por ojo ni diente por diente. Solamente los gabaonitas lo que están diciendo es: quiero simplemente una restitución. Quiero que haya una causa justa, pública, de lo que ustedes me hicieron, para que esto quede en paz. Y dice: dame 7 hombres. Y yo no dice la escritura por qué pide 7. Yo no quiero sonar místico, pero yo pienso que de alguna manera en la cultura hebrea el 7 tenía que ver como un número de ser completo o de poder como llevar a plenitud. Y yo creo que entonces podría haber sido así el deal: dame estos 7 y esto ya está pagado y completo, y con ello estamos satisfechos en lo que debe de hacer, y ahí lo dejamos. Así que si lo ves desde la carne, es una historia muy fuerte. Y si lo vemos así, es: ¿cómo puede ser esto? Pero hay una deuda pendiente de justicia en el pueblo de Dios. Y ya vimos en Josué 9, y ya vimos que aunque engañaron a Josué hizo un pacto y no lo rompió. Aunque después se sabe engañado, él prometió por el Señor y juró por el Señor y no lo va a romper. Y esta causa en realidad es causa y efecto. Mi hermano, cuando tú pecas, la consecuencia la tienes que pagar. Y eso debe de tener restitución. Y lo que Dios deja aquí es ver, mira tu pantalla, cómo es. Dios toma en serio los pactos. Y la justicia, aunque los hombres se olviden, no lo ignoren. La justicia lo que va a ver es un camino de misericordia. Y lo que Dios quería, y ponle cuidado porque esto nos incluye, es que Israel aprendiera a que no puede haber restauración sin justicia. Cualquier cosa que nosotros hayamos hecho en nuestra vida y queremos que Dios sea justo, y hay cosas que tenemos que pagar. Te acordarás de Zaqueo, cuando Dios viene a salvar su alma, pero dice: espérate, hoy voy a cenar en tu casa. Y Zaqueo reconoce: yo he robado a la gente, pero voy a restituir por 4 y voy a cuadruplicar lo que quité. Yo no puedo estar tranquilo si lo que robé no lo regreso.
Y entonces va a haber esa restitución. Pero Israel tenía que entender la seriedad de los pactos. Tú y yo tenemos que entender la seriedad de cuando le prometemos algo a Dios, poder cumplirlo. ¿Por qué? Porque hay consecuencia en la desobediencia. Y esto es lo que quiero que veas que sucede en el verso 14, el último de la tira que leímos. Después de que hay esta restitución, después de esto, Dios fue movido a misericordia para con la tierra. O sea, esto quiere decir, Dios vio que hubo justicia y entonces Dios se movió a compasión, abrió los cielos para que volviera la bendición y la lluvia. Pero en el verso 10 de 2 de Samuel 21, hay una mujer que se llama Rispa, ¿te acuerdas? A ella le tomaron 2 de los hijos y estos mueren. Y ella se queda velando con los cuerpos y se queda en un acto de dolor muy profundo, muy profundo. Y ella queda ahí en silencio hasta que llega la lluvia y ella queda guardando el dolor, pero entendiendo en verdad lo que estaba pasando. Y ella en este dolor me hace recordar lo que hoy podemos igualmente sentir cuando perdemos a un ser querido. Y quiero solamente contarte de esta historia que es un testimonio, y esto es una familia, padre y madre, que perdieron a su hija y ellos atendían aquí a Calvary Chapel, Parkland, en este mismo santuario, en este mismo lugar. Ellos en realidad vieron un tiempo en medio del dolor, una impresionante historia, pero ellos sabían que no estaban solos en medio del sufrimiento. Ellos hablan de haber sentido el abrazo de Dios y haber entendido que la hija había cumplido los propósitos de Dios en su generación. Y lo que había de diferencia en Rispa en ese tiempo y en la familia Matthews, que te voy a enseñar ahora ese testimonio, es que la esperanza ellos la tienen en Cristo. Rispa en realidad estaba ahí con fidelidad y dolor, pero los padres de Sela, la historia que te voy a enseñar, pueden ver cómo la fe y la esperanza estaba puesta en Jesús. En Jesús la muerte no es el fin. La resurrección tiene un propósito y el dolor tiene un propósito de sentir al Padre, pero ver la ventana de esperanza de que eso nos lleva a una vida mejor. Y quiero que miremos juntos este video. I've been married to Jason for 20 years. We were both introduced by our uncles. It was like God putting the chess pieces together. We started exchanging emails and talking on the phone with each other, and about 11 months later, we were married. We both love kids, and so we always knew that we wanted a big family. Before we knew it, we had all of our 4 kids. So Selah is the oldest. She was 15. Karis is 14. Rayma is 11, and Luke is 9. So we have 3 girls and 1 boy. God has blessed us with 4 beautiful children. Selah was my princess, my angel, my firstborn, my right hand. She loved being a big sister. She loved her family. She loved her friends even more. And she was good at everything she did. You know, sometimes, we would get busy in the evenings, and she would, do devotions with her siblings and read the Bible with them and worship with them and just pray, and she would take care of them and without us even asking. So she was the first child. You want her to be perfect, and I think that's kind of what motivated her to have that, perfection attitude. But later on, you saw her, it just grew from, hey, I want to be perfect, to I want to serve God. I want to have that spirit of excellence. And so that was beautiful to see. She dreamed about being part of the dance team at CCA, and she got to live that out. That was her favorite place. I love seeing her up there. She has a very special glow. I love seeing her live out her dream.
She called me on a Wednesday saying she was gonna stay afterwards at school. And as I pulled into the parking lot, normally I would have just got on my phone or listened to the radio. But because we're in the middle of a fast, I just figured I'd get out of the car and just start walking around the church building and the school and just start praying. As I got behind the youth building, I felt an unction to pray for revival among the youth. And so I didn't think anything of it. I just started praying for revival and made it back to the car, and Selah met me at the car, and that was it. We went home. So the next day, I left work like around 5 o'clock. I got a phone call from Selah's phone, actually. And so I thought it was Selah. I picked up the phone, and it was one of her teachers. And she's like, my name's Miss Fox. I'm in an ambulance with your daughter. She's had an allergic reaction backstage, and we're on our way to the hospital. Selah had an asthma attack. When I went back into the ER, I saw at least a dozen medical professionals working on Selah. That's when I realized how serious she was. Maybe about 15 minutes later, Smitha came walking in, and I just looked at her in the eyes and said, now's not the time to panic. This is the time to pray. And we held each other's hand. And from that minute, we started praying. But as we were waiting, even after we got into the ICU floor and we couldn't go in while they were still stabilizing her, we could see through the glass door on the other side, the CCA community and the church community. There's probably about 50, 60 people standing outside, and a lot of her friends came to the hospital and came into the room and prayed for Selah. And a lot of times that was their first time praying in front of anybody else. And I remember some of the ladies that came and anointed her with oil and prayed. And I was learning how to pray as I was watching these ladies pray powerful prayers. A few days later, Denise Taylor had put out an announcement that she needs our prayers. And then she organized on the following Tuesday the prayer by the flagpole. We thought, all these prayers must mean something, Lord, that you have a plan to resurrect her. And then she's gonna have such a big testimony to tell others. And so slowly it started setting in that, we weren't going to see the resurrection that we had prayed for. And so they had taken their time doing rounds that morning just to give us more time with Selah. But around noon, they came in the room and they took her off the ventilator. And, it's really hard to explain. On one hand, as a father, you're so disappointed to experience that loss. But after a week of being in the hospital, we knew that God's presence was with us. And even though it didn't make sense with our minds, we almost felt like God's arms were wrapped around us at that time. But I think he had the best plan. He knows what is needed. And he didn't let any of those prayers be wasted. Even though we didn't see Selah being raised here on earth, she was raised into new life in heaven. She got to be in her favorite place with her Heavenly Father, being completely healed and completely whole. And we imagine as a family that she is dancing away in heaven. Weeks after, we realized a lot of the kids had the same questions as her friends. And I was asked by Pastor Bill at the school if I wanted to lead some chapels with him and answer some of the kids' questions. But I realized from the beginning that we had to walk this walk with a lot of her friends. It kind of forced me to open up and to talk about my struggles and my disappointment, laying them at God's feet. Even when our emotions don't line up with our expectations, God's word is still his word, and it's something that we could stand on. I believe 20 kids came forward and gave their lives to Christ on the day of her memorial. So the kids had this urgency in their heart. They felt that they wanted to be baptized right away. When Selah went to be with the Lord, we realized that
She had left everything behind. There wasn't even one thing that she took with her. He allowed her life to make such a change. A small little seed that went into the ground, and he allowed her to become this big tree that's giving life to others. I remember sitting on the stage during that last chapel and remembering that I prayed for a revival, and it was totally different than what I had pictured it being, but I knew that God was answering that prayer. There's a verse in Acts chapter 13 where we're talking about David and how he served the purposes of God, fulfilled the purposes of God, and slept. And I felt like God was telling me that I could insert Selah's name in there. She fulfilled the purposes of God in her generation. I think that's what she would tell each and every one of us. You know, are we, whether we're going to live to 15 or 50 or 100, are we fulfilling the purposes of God in our generation? Cumplir los propósitos de Dios. Esta familia sabía que no se había desperdiciado nada con lo que Dios estaba haciendo y con lo que Dios iba a hacer aún en las siguientes generaciones. Por lo que hacia el final conectamos el capítulo 21 con el 22, porque es el puente de los propósitos de Dios, del dolor a la victoria. Y el capítulo 22, no sé si sepas, pero el 2 de Samuel, capítulo 22, es exactamente Salmo 18. Por lo que no vamos a leer porque son 50 versos, pero puedes leer el Salmo 18 para ver este salmo de confianza y salmo de victoria. Pero sí quiero que leamos de Samuel 22 solo los primeros 4 versos y veamos cómo David cambia su dolor en canto. Y dice 2 de Samuel, David habló las palabras de este cántico al Señor, es el verso 1, el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, el Señor es ¿qué? Mi roca, ¿y qué? Mi baluarte, ¿y qué más? Mi libertador, ¿y qué? Mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo, el poder de mi salvación, mi altura inexpugnable, mi refugio, Salvador mío. Tú me salvas de la violencia, invoco al Señor que es digno de ser alabado y soy salvo de mis enemigos. Y David cambia ahora a este canto de victoria y de adoración. Ya no domina el dolor, sino la gratitud. Ya podemos ver a un Dios que está en control y a un Dios que no desperdicia nada y que todo está en su plan perfecto. Y aquí ya no habla del peso que podría tener David en esta estructura de maldición, sino de la grandeza de Dios. Y dice, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Así que el capítulo 21 nos recuerda de sequedad y dolor y consecuencia de pecado, pero el capítulo 22 nos abre a la victoria. Y nos deja ver que Dios no nos abandona en la sequía, sino que Dios es nuestra roca y nuestro libertador y nuestra salvación. Y nosotros podemos cantar eso con Cristo, que cambia nuestra pobreza en riqueza y nuestro dolor en esperanza. Así que esa es nuestra vida en Cristo. Lo que comienza con sequía termina siempre, si obedecemos y cumplimos su propósito en su tiempo, termina siempre en victoria, porque Dios tiene la última palabra, no el dolor tiene la última palabra. La cruz del Calvario fue el capítulo del sufrimiento, pero la resurrección fue el eterno canto de victoria. Y por eso podemos hoy tú y yo recordar y reconocer, ¿te acuerdas las 2 R's? Recordar y reconocer que Dios es nuestra roca firme y nuestra victoria. Y quiero ir hacia el cierre con lo que la Biblia dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y 1 de Juan 5, verso 11 y 12 dice, y el testimonio es este,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. La vida eterna, iglesia, comienza conociendo a Jesús. La vida eterna comienza en Él, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y quizá tú estás aquí y no habías pensado en la vida eterna. Y quizá tú estás aquí y no habías visto a Jesús como el único camino a la salvación y experimentar su perdón. O quizá tú estás hoy llevando una vida de sequía y de frío espiritual y de un corazón así seco, que no te esperes como David, 3 años. Quizá tú estás aquí, ¿por qué no venir a decirle a Dios: Señor, estoy en esta época en que no puedo más? Necesito que haya fruto en mi vida, que haya fruto en mi familia, que haya fruto en este corazón seco. Y veo a mis hijos en rebeldía, veo a mi matrimonio colgando en un hilo, pero tengo esta vida seca. ¿Por qué no venir a Cristo hoy? Y la Biblia dice: ven en arrepentimiento y fe. Y si tú clamas al Señor con tu corazón que Él es Dios y que le levantó a Jesús de los muertos, dice la Biblia, seré salvo, por lo que podré entrar a la eternidad con Él. Pero si tú estás aquí y estás con el corazón seco, frío, estás no obedeciendo a lo que Dios quiere, a mí me gustaría orar por ti y cerrar esto como iglesia. Solamente lo que requiero es que para que oremos y tú digas: yo estoy frío, yo estoy fría. Y que tengamos este tiempo de oración para luego cerrar. Si eres tú, solo ponte de pie, ahí en tu lugar donde estás, y yo quiero orar por ti. Solamente si tienes un corazón duro, frío, si tienes un corazón seco, todo lo que quiero es orar por ti y venir delante de Dios y pedirle que derrame su agua viva y pedirle que se apiade del momento en el que estás viviendo, para que de hoy en adelante tú puedas vivir una vida en plenitud. Si eres tú, nada más ponte de pie y cerramos en oración. Amén. Si hay alguien más, amén, amén. Yo no puedo creer que todos tengamos el super corazón. No estamos sino solamente reconociendo nuestra sequedad y la dureza de nuestro corazón y decirle: Señor, cámbiame. Amén, amén, amén. Si tú estás aquí, ponte de pie. El hecho de que estés de pie me hace saber que esta oración es para ti, pero que tu sinceridad y tu honestidad declara delante de Dios: te necesito. Amado Dios, oro por todo aquel y aquella persona que se ha puesto de pie con la necesidad de que tu agua viva y el poder de tu Espíritu Santo fluya en los corazones dudosos, vacíos, duros, fríos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú derrames bendiciones del cielo a todo aquel corazón que se arrepiente y que reconoce que te necesita. Clamo hasta el cielo, Señor, por cada corazón hoy aquí, por un corazón arrepentido, por un corazón que quiere volver a ti, y Señor, que no sea con la necesidad de que le pongas un collar de castigo y de corrección, sino que a través de solo adoración y reconocimiento es, Señor, que pedimos que derrames bendiciones. Y ahí en tu lugar solamente toma un tiempo y ponte a cuentas con Dios y pídele perdón y arrepiéntete. Y vamos a cerrar cantando a Dios. Y nos vemos nosotros la próxima semana a las 6 de la tarde. Y que Dios te bendiga. Buena noche. Iglesia, pongámonos de pie y cerremos al Señor. Cantamos juntos al Señor. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adorar.
adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Solo en ti soy libre, solo en ti hay vida, con los cielos en armonía, a ti adoramos. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Sé que los muros caerán, gigantes vencerás, el temor huirá al adorarte. Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará, con la creación me uno a adorarte. Te adoramos. Iglesia, le amamos. Nos vemos el próximo sábado y si necesitas oración, por favor puedes pasar por aquí al frente que queremos orar por ti. Dios les bendiga.